Bueno, doctor, muy buenos días. Desde Colombia tenemos entendido que usted está fuera del país. Empecemos precisamente hablando desde dónde nos saluda y cómo nace precisamente este proyecto para Latinoamérica. Sí, buenos días, ¿qué tal? Hola César. Gina, gracias por la invitación. Yo estoy en Miami, pero justamente el proyecto nace porque la compañía donde trabajamos, vamos a decir antes del coronavirus, que es una agencia de marketing, estamos en Latinoamérica. Tenemos equipo en Venezuela, en Colombia, en Chile, en México, principalmente en esos países. Y bueno, además nuestra familia y nuestros amigos también, ¿no? Entonces, al ver ya en marzo que se venía fuerte el coronavirus hacia este lado del mundo, empezamos a ver, nosotros también tenemos emprendimientos a base de estadísticas y vamos a decir que somos creyentes en la data para tomar decisiones y viendo la falta de medios y de universidades trabajando en eso y además hay menos recursos. Aquí en Estados Unidos tienes a los mejores, a los medios más grandes, más poderosos, invirtiéndole y con unos equipos inmensos dedicados de PhD en estadísticas, haciendo modelos predictivos súper avanzados. Igual en las universidades y en Latinoamérica estábamos huérfanos, vamos a decir, ¿no? Y es algo que había que hacerlo muy rápido porque si no el costo iba a ser inmenso. Entonces, vimos esa oportunidad y creamos esta organización que es una iniciativa sin fines de lucro para llenar ese vacío que percibimos en Latinoamérica, donde, como estaba diciendo Julio César, la idea es crear conciencia para que se tomen las mejores decisiones, tanto para tomar medidas más estrictas en las ciudades y países que sí lo requieran, como para reabrir y no exagerar con esas medidas, porque hay veces que el costo económico de no hacerlo es igual de alto. Entonces, así comenzó el Proyecto Rodillo, empezamos en abril, en unas semanas lanzamos la página y ahorita estamos, eso, ¿no? Nuestro mensaje es que la gente, que los medios y bueno, obviamente que los gobiernos revisen qué es lo que está sucediendo hoy en día a nivel de su propia región, de su propia ciudad, para que se tomen decisiones a ese nivel, como digo, bien sea para reabrir responsablemente o para tomar medidas más estrictas cuando sí se requiere. Pero hablemos precisamente en ese análisis que ustedes vienen adelantando. ¿Cómo han visto que se ha comportado Colombia? Iniciamos desde el plano nacional porque queremos también revisar lo local, pero Claro. bueno, ¿ustedes cómo determinan en Colombia que se ha llevado a cabo pues toda esta toma de decisiones? Sabemos que en todo caso pues todo se improvisa porque el COVID es una situación completamente nueva para todo el mundo, pero a Colombia ¿cómo le ha ido? ¿Realmente estamos tomando las decisiones de una forma acertada? Ujú. Sí, mira, la verdad es que Colombia le ha pegado fuerte, bueno, a toda Latinoamérica le ha pegado fuerte, ¿no? Colombia a mediados de agosto alcanzó una de las peores situaciones a nivel de país de Latinoamérica. Eso, menos mal, ha bajado un poco, parece que ha subido en el último par de semanas, pero te diría desde un punto de vista de políticas públicas, Colombia ha sido uno de los mejores países en Latinoamérica en cuanto al manejo del coronavirus. ¿Qué quiere decir un buen manejo del coronavirus? Bueno, primero que se haya reaccionado a tiempo para aumentar la capacidad de hacer pruebas. Colombia, junto con Panamá y junto con Chile, ha sido de los países que más pruebas por cada 100.000 habitantes ha hecho en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso obviamente le ha permitido reconocer rápidamente en dónde están los problemas y tomar decisiones también, que es el segundo aspecto que es fundamental, es tomar decisiones a nivel de región. El coronavirus llevamos casi un año, vamos a decir, bueno, 9 meses de coronavirus y la gente ya no es viable hacer una cuarentena total como la gente misma, sin que nadie le mandara, se encerró ya en marzo, en abril. Entonces los gobiernos ahora tienen que ser un poco más creativos y sobre todo tienen que, vamos a decir, guardar los cartuchos del nivel, de ese nivel de qué tan estrictos son para las regiones que realmente requieren. Entonces Colombia también, ese es otro aspecto positivo en Colombia. Y sí, ahorita hay que ver, lo otro, vamos a decir, el otro aspecto positivo es que el porcentaje de muertes en toda Latinoamérica ha bajado y Colombia no ha sido la excepción. No quiere porcentaje de muertes simplemente calculado como las muertes entre los casos totales. No quiere decir que el virus haya sido menos, que sea menos letal hoy en día. Simplemente quiere decir que se están haciendo muchas más pruebas, se están detectando
casos menos graves, con síntomas menos fuertes, y además que los hospitales, secundariamente, pero también importante que los hospitales están más preparados para atender el flujo de pacientes cuando los casos requieren hospitalización. Carlos, cuando se habla, por ejemplo, usted dice que el proyecto pues tiene, entre otros aspectos o otros propósitos, la utilización de los datos para aplanar la curva. Y esa es la gran pregunta, porque aquí se nos habla de la curva, y nosotros vemos que la famosa curva no baja, no desaparece, no cambia. Dentro de esos análisis que ustedes hacen, para el caso, por ejemplo, de esta región, ¿cómo ven el famoso tema de la curva del coronavirus? Sí, fíjate, vamos a decir que efectivamente, como dices tú, los casos han venido en subida en todos y cada uno de los meses del año, empezando en marzo, ¿no? Estamos hablando sobre todo a nivel mundial, así, o sea, a nivel mundial, porque los países sí ha ido fluctuando. Pero a grandes rasgos, en cada país ha sido igual. No se ha podido aplanar la curva. Ahora, ya particularmente en el caso de cada país, sí se ve comprobado científicamente cuando las medidas se aplican, bien sea a nivel de ese país o a nivel de cada región, eso tiende a causar una caída. Por ejemplo, hablando del caso de Colombia como tal, Colombia que alcanzó su peor momento de casos alrededor de mediados de agosto, cuando hay un promedio de casos de más de 10.000 casos diarios descubiertos y las muertes estuvo también en su peor momento, ¿no? Estuvieron en su peor momento, unas 300 muertes al día en ese periodo. La situación mejoró bastante, obviamente en ese momento es cuando medidas más estrictas se tomaron y bajaron a los casos hasta, dijimos, bajaron de unos 10, 12 mil casos a unos 6.000 casos a principios de octubre. Volvieron a subir un poco en noviembre, volvieron a bajar un poco y ahorita está, vamos a decir, alrededor de los 8.000 casos, ¿no? Entonces, sí hay fluctuaciones y también lo que digo es que es positivo que en un país se dan estas fluctuaciones, quiere decir que de alguna u otra forma supieron en algún momento cómo controlar la situación. Algo contrario pasaba, por ejemplo, en el caso de Argentina. Argentina venía subiendo sin pico, subiendo desde marzo y bueno, menos mal ya hace un poquito menos de un mes empezaron a bajar, ¿no? Pero efectivamente cuando se toman las medidas lógicas, que bueno, ahí es donde está la clave, ¿no? Porque no todas las medidas pueden ser iguales y como dije hace unos minuticos, no puedes encerrar a todo el país porque el costo es altísimo. Entonces, ahí es donde hay que como que probar, ver qué está funcionando, ver qué no, en cada país y como digo, en cada región. Pues. Pero definitivamente esta es la vía para o no encerrar a todo el país o que no todo el mundo salga y que definitivamente cuando eso pasaba, ha pasado en países de Latinoamérica que no le dieron la importancia al asunto al principio de la pandemia, como México, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos, cuando se apenas empezó a bajar el primer pico de la curva, todo se reabrió y bueno, la segunda curva fue 5 o 10 veces más alta que la primera. Pues. Bueno, doctor, vamos a la región, vamos a ver lo que está pasando en Boyacá y en la capital de los boyacenses, en Tunja. Quisiera que revisemos también cómo ustedes analizan las cifras que se han presentado en este territorio frente también a las decisiones que se vienen tomando, porque la comunidad, hay sectores que siguen pidiendo que ahora en diciembre se haga un cierre de algunos sectores comerciales e incluso pues que se determinen toques de queda, pico y cédula y demás medidas, pero es necesario en estos momentos hacerlo de acuerdo con las cifras que ustedes verifican y bueno, todo este compendio de análisis. Sí, fíjate, para la data en Boyacá indica que efectivamente, bueno, para poner las cosas un poquito en contexto, en Colombia hoy en día hay 32 regiones, vamos a decir afectadas, básicamente todo el país, obviamente, pero digo, de esas 32 regiones que tenemos, hay 11 que estamos poniendo como en rojo, ¿no? Que son las situaciones muy graves y una de ellas es Boyacá. Lo bueno es que de las 11 es la número 11, es la menos de las 11, pero igual está en rojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, obviamente, ¿qué significa estar en rojo? Oye, es una situación muy grave y requiere medidas estrictas, ¿no? Ahora, eso ya dependerá de cada sitio si es, bueno, no, hay que cerrar todos los restaurantes, todos los gimnasios, no se puede traer tráfico de otras regiones. Obviamente, como digo, esas medidas tan estrictas a estas alturas de la partida probablemente no vayan a calar, no vayan a ser viables.
pero sí definitivamente reducir la capacidad de los restaurantes, como dices tú, sobre todo si son cuestiones que no son necesarias para el día a día de trabajo fundamentales. Oye, lo más lógico y lo más sensato y lo más responsable definitivamente es eliminarlas o prohibirlas en gran medida. Entonces, en ese sentido, sí. Y además, en el caso específico, como dices tú, de Boyacá y de Tunja, es una región que se ha visto afectada sobre todo últimamente. Hablamos de, en Colombia, vamos a decir, en general, como país, hubo una primera curva muy fuerte que pegó, bueno, incluso empezó a subir estrepitosamente desde el principio del mes de julio, mientras que en Boyacá la cosa estaba más tranquila. Más bien alcanzó su peor momento, fue en el mes de noviembre, la cosa bajó un poco, pero todavía con la data de los últimos días no es tampoco para confiarse. Y con el nivel que estamos teniendo, que se ha visto de casos en estas últimas 2 semanas, hay que estar muy encima y definitivamente no es para cantar victoria, no es para relajarse, sino más bien todo lo contrario. Y como digo, bueno, ya, oye, la gente ha hecho tanto esfuerzo durante todo el año que ahorita cuando es el momento de la verdad es cuando vale la pena. Y lo bueno es que tampoco hay que darle a la gente como un plazo, ¿no? Porque si uno no le da a la gente se cansa, agota, si no ve la luz al final del túnel, si no ve un punto, es más difícil que cumplan lo que se está imponiendo. Pero está comprobado que no tarda demasiado. Si la gente sigue las medidas, no debería tardar más de unas 3, 4 semanas en bajar la curva. Entonces, bueno, obviamente 3, 4 semanas cuando ya estás hablando que llevas un año, no se hace fácil, pero bueno, no hay de otra, la verdad, ¿no? Porque como digo, sobre todo en las regiones muy graves hay que, hay que llenarse de fuerza y ir un poco más allá porque todavía no está bajo control la cosa. Ese rojo que su Mercedes nos señala, que su Mercedes acá determina o se determina mejor por la cantidad de casos que se están reportando a diario, o la ocupación que tienen o que tenemos en estos momentos a nivel hospitalario, o la cantidad de muertes, o qué ítems específicamente se evalúan. Y de acuerdo con lo que usted dice, entonces tendríamos que tener unas 3 semanas más o menos de empezar a hacer algunos confinamientos selectivos para evitar que la curva siga creciendo. Sí, empezar por la primera pregunta de cómo se determinan los colores. Efectivamente, los casos es el factor de partida, vamos a decir así, pero son dos cosas, los casos y el porcentaje de muertes también. Porque, como estaba diciendo, por ejemplo, en México no están haciendo pruebas, el porcentaje de muertes está en 15%. Ah, bueno, sí, supuestamente no hay casos, pero hay más muertes que en cualquier otro lado. Entonces no tiene sentido, vamos a decir, premiar a México con un color menos grave simplemente porque no quieren hacer pruebas. Entonces, justamente el porcentaje de muertes es importantísimo para normalizar, bien sea la capacidad de hacer pruebas o bien sea si por alguna razón en alguna región hay una población más vulnerable o una capacidad hospitalaria menor. Entonces el porcentaje de muertes normaliza eso, ¿no? Entonces son los dos factores y también la tendencia. Si vemos que la cosa va en subida, tanto en casos y en muertes, ya llevan 3 semanas, vamos a decir que la proyección es peor que si la cosa viene en bajada. Entonces son esos tres factores. Y sí, definitivamente en base a esa evaluación de la región en rojo de Boyacá hay que tomar medidas o seguir tomando medidas estrictas y no relajarse por las próximas semanas. Muy bien, pues el panorama, según lo observamos, significa y deja como balance que para esta época de fin de año hay que mantener las medidas, las personas, entender que la situación no ha cambiado mucho, que hay que cuidarse y que hay que tomar entonces este fin de año con toda la calma antes de que pues aparezca ya la solución definitiva que se piensa pues debe ser la vacuna, ¿no? Exactamente, ahí bueno, fíjense que en Colombia y también para la gente que está en Boyacá, que está en Tunja, que está oyendo esto, cuando en Boyacá la cosa estaba controlada, en regiones, por ejemplo, como Barranquilla, estaba muy grave hace unos 3 meses. Ya Barranquilla está hoy como, si lo tenía aquí hace poco, como delicada, es decir, está en color amarillo, ya bajó de rojo a anaranjado, anaranjado a amarillo, y ya está entre verde y amarillo. Entonces, como digo, sí se puede lograr, o sea, es totalmente factible, incluso dentro de Colombia, en ciertas regiones que han estado muy graves,
ha ocurrido eso, ¿no? En cuanto a la vacuna, sí, en cuanto a la vacuna también ahí lo importante es entender que probablemente la vacuna no tenga un alcance importante en Latinoamérica, sino hasta la segunda mitad del año. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son ya las dos vacunas que están prácticamente aprobadas y listas para salir y para hacer, sí, para que la gente las empiece a tomar, en un 80% en estos próximos meses van a ir a Estados Unidos, a Europa, Canadá, Japón, Inglaterra, que ya precompraron. Entonces las cantidades que sobran para el resto del mundo no alcanza, no llega ni al 5% de la población mundial, ¿no? Hay países, y también hay países en Latinoamérica que han precomprado ciertas dosis, pero la verdad es que Latinoamérica probablemente va a depender de un tercero o un cuarto, una cuarta compañía farmacéutica que desarrolle vacunas, porque ya Pfizer y Moderna no tienen más capacidad de producción para 2021, pero bueno, la buena noticia es que eso sí va a pasar, pero la mala noticia es que probablemente no nos lleguen con un alcance importante, sino hasta la segunda mitad del año. Quizás en algunos países de Latinoamérica, que vamos a decir, se han puesto más las pilas en precompras, a las poblaciones más vulnerables, es decir, a los enfermeros o a la gente mayor de edad, a lo mejor ahí sí le llega en la primera mitad del año, pero hay que prepararse para no contar con una vacuna en la gran mayoría de la población, como digo, hasta segunda mitad del 2021. Doctor, quisiera que vamos a conocer las redes sociales, la forma como pueden contactarlos a ustedes como Proyecto Rodillo, pues seguramente algunas personas que nos estén viendo, tanto pues comunidad en general como de la administración y de las administraciones que hacen parte de Boyacá, quisieran de pronto una segunda voz respecto a qué hacer frente a esta pandemia. Sí, efectivamente, la página que es en realidad donde está todas las estadísticas, los rankings, los mapas, diariamente casos, muertes por cada 100.000 habitantes de países y regiones de Latinoamérica, es rodillo.org. Entonces ese es obviamente el principal sitio donde queremos que visiten o que acudan cuando quieren saber qué es lo que está pasando para generar ese debate inteligente y que se tomen las mejores medidas, como digo, en cada región, en cada país. Y es una página que queremos que la gente la visite, no solamente los medios y los gobernantes, sino también la misma gente, que es la que tiene que empezar a crear ese debate inteligente. Pero bueno, obviamente es para quien quiera, obviamente es absolutamente gratis, una iniciativa sin fines de lucro. Y en las redes que son @Proyecto Rodillo, en Instagram, en Twitter, y las demás plataformas, también estamos sacando constantemente más un enfoque en ya nuestro análisis, nuestro punto de vista sobre lo que está pasando en cada región y país. Así que obviamente la invitación es que usen esa data, que para eso la hicimos. Tenemos un equipo de gente trabajando, como digo, una iniciativa sin fines de lucro, pero tenemos gente trabajando en investigación, en la página, en las estadísticas, en relaciones públicas, y bueno, vamos a aprovecharla y esperemos ya que como dice Julio César, la curva empieza a bajar definitivamente en nuestros países de Latinoamérica lo antes posible, pues.